Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con una iniciativa que se está gestando en diferentes sectores y organizaciones sociales, populares y académicas, que tiene que ver con la consolidación de una política pública de medios. Hay quienes la llaman como una ley de medios. Sin embargo, esta definición suena bastante contraproducente en algunos sectores como el Congreso de la República y evidentemente en los medios oficiales. ¿Qué significa una ley de medios o una política pública de medios en un país en el que más del 90% de los medios masivos de comunicación es de los sectores privados o tiene incidencia directa de banqueros, del sector financiero, del gobierno nacional directamente? Pues para hablar sobre esta iniciativa popular estamos en estudio con Fabio López de la Roche. Él es director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Fabio. Un gusto estar con ustedes hoy. Muy bien, también saludamos a Fabiola León. Ella es representante de Reporteros Sin Frontera en nuestro país. Gracias también por acompañarnos, Fabiola. A ustedes muchísimas gracias por esta invitación y por estar aquí con la audiencia del sector educativo. Fabio, iniciemos explicándole a nuestros televidentes la diferencia entre una ley de medios, cuáles son las dificultades, los pormenores específicos de esta, y una política pública de medios. Bueno, yo pienso que la diferencia es importante. La expresión ley de medios suscita muchas prevenciones, sobre todo en el sector corporativo de medios, porque pues se ha creado un sentido común desde los medios hegemónicos en Colombia de que las leyes de medios son leyes mordaza, cosa que no es cierta, pero pues como muy bien nos lo explicaba Guillermo Mastrini, uno de los impulsadores de la ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina, cualquier intento de reformar el sistema de medios en dirección a su pluralización, a crear un sistema menos concentrado, con más voces de la ciudadanía, de grupos organizados, de ONGs, de campesinos, de indígenas, de maestros, ya que estamos aquí en el programa de FECODE, pues todo eso va a suscitar prevenciones en quienes controlan, quienes tienen el monopolio de la emisión. Sí, creo que hay varias cosas que hay que empezar a tratar por aparte para poder explicarle también un poquito a la audiencia. Yo hablo, o más bien las organizaciones, algunas de las organizaciones hablamos más de una democratización de la información y creemos más en una política que hable de una democratización de la información. ¿Esto qué quiere decir? Si uno coge el término información así de grande, estamos hablando no solamente de una ley, sino estaríamos hablando también de una manera como se hace, cómo se produce la información. No es solamente el tema de acceso, no estamos hablando solamente del tema de la propiedad, estamos hablando de que dentro de los contenidos exista, por ejemplo, la pluralidad y la diversidad, que eso no existe. Entonces, lo que estamos viendo es un panorama más amplio en el que debería la ciudadanía efectivamente empezar a involucrarse, porque en este momento lo que estamos encontrando es diferentes iniciativas y hay que ver en qué momento nos vamos a articular y en qué momento la ciudadanía entra a ser parte de estas diferentes iniciativas que se han creado para que la gente tenga una mayor conciencia de por qué debe haber un derecho a la información que sea absolutamente para todos. ¿Hay alguna diferencia entre la comisión o el grupo de personas en las que se está reuniendo con el gobierno nacional en la que usted hace parte para crear una política pública de medios? ¿Es diferente la iniciativa frente a la que lleva Fabio con otro tipo de organizaciones académicas y sociales? Lo que pasa es que a raíz de todo el proceso del gobierno Santos, entonces se genera una iniciativa desde el Ministerio del Interior en el que se convocan también a académicos, a sectores de la sociedad civil y a las ONGs, y en esto llevamos casi 3 años. Digamos que la discusión ha sido, también ha estado FECOLPER, que digamos es la Federación Colombiana de Periodistas. Se ha hecho como una discusión, la primera discusión era si lo que íbamos a hablar era de una política pública de libertad de expresión para toda Colombia o iba a ser para el ejercicio periodístico. Y pues aquí entran en juego obviamente en lo que van los procesos sociales o los procesos académicos.
esto quedó como una política pública de libertad de expresión para quienes ejercen la actividad periodística. Okay. Sin embargo, al ser una política, esto va a empezar a dar unas directrices hacia otros lados. En este momento esa política pública tiene 7 ejes como con 36 programas. Pero al lado de esto también está la política pública de comunicación indígena. Entonces uno dice, pero espere, entonces hay una especial para unos periodistas y esos no son unos periodistas indígenas. Suceder. Pero además hay otra cantidad de, hay unos planes de acción que son diferentes al tema de ley que los está organizando la NTV. Entonces uno, espere, y eso lo están trabajando también con otros sectores de periodistas. Entonces, ¿qué tenemos? 4 o 5 iniciativas y fuera de eso está la academia, desde la iniciativa que propone Fabio López, tratando de convocar a las mismas personas para hablar y abrir un poco más, pero la FLIP también tiene otro. Entonces son como unas 5 iniciativas tratando de hablar del derecho de información. Vamos con nuestra compañera Viviana Bello, que ya tiene más reacciones, personas que por supuesto desde la academia, pero también desde el periodismo, desde el ejercicio de la crítica de los medios de comunicación, participa en este debate sobre la política pública de medios o la ley de medios. Mayra, muy buenas tardes. Pues por primera vez en la historia del país, el gobierno y la insurgencia han hablado de la democratización de los medios de comunicación, pues como punto importante para el fin del conflicto. A esta hora de la tarde saludamos al analista de medios, Germán Yancés. Germán, muy buenas tardes. Y sobre las implicaciones que tiene en el punto 2 del Acuerdo General en materia de participación política, ¿cómo ve usted hablar de la democratización de los medios de comunicación y qué tan necesario? Ahora, eso es muy necesario porque la comunicación en Colombia ha estado muy concentrada en cabeza de unos grupos económicos con intereses de toda índole, políticos, económicos y de negocios. Entonces, la información periodística ha sido muy excluyente. Ha sido casi que propiedad de unos grupos que manejan la información a su antojo y a su acomodo y a sus intereses, lo cual no garantiza que el ciudadano quede bien informado, sino quede informado a la manera que los grupos creen. Entonces yo creo que es importante porque si queremos reconciliarnos, tenemos que entender lo que la contraparte está diciendo. Tenemos que conocer la contraparte. Yo creo que cerrarle los canales de comunicación a los grupos con los que se está negociando es una equivocación, porque en la medida en que el país y la opinión pública conozca lo que ellos piensan, quieren y sienten, es más fácil que haya una reconciliación. Segundo punto. El espectro electromagnético, que es un bien público del Estado de todos los colombianos, está siendo privatizado. Digamos, ha sido como la historia, tanto en la radio como en la televisión. La responsabilidad que también han tenido los medios de comunicación en la perpetuación del conflicto colombiano, tal vez una de las mayores preocupaciones que despiertan este analista de medios, Germán Yancés, pues la posibilidad de que nuevamente este acuerdo de participación política y de democratización de los medios solo quede en el papel. Nosotros por ahora volvemos con usted a estudio. Viviana, muchas gracias, volvemos con usted más adelante, una pausa y regresamos. Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la evaluación como práctica reflexiva, formación docente, la autoevaluación como capacidad, la evaluación y la ética del cuidado en la formación docente, pensar la educación desde la experiencia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura. 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando las diferentes iniciativas que sobre la consolidación de una política pública de medios se está gestando en el país, precisamente para hacer un espectro más pluralista, democrático, de participación abierta, sin ningún tipo de censura. Pero ojo, eso sí debe estar regulado por ciertos mínimos para que la información que se produzca pues sea en beneficio finalmente de todos y cada uno de los colombianos, que esa pluralidad redunde
en la apropiación de la información y la construcción de una opinión que vaya a favor, que beneficie nuestro país. Y hay un concepto que vale la pena también aclarar, y es el de la comunicación, el derecho a la comunicación, que está escrito en la Constitución Nacional, y el de la libertad de expresión. Bueno, creo que lo clave está en que si uno tiene en cuenta que el derecho de información, que el derecho a la comunicación es un derecho propio, es un derecho humano, eso, para tener eso yo necesito contar con otra serie de garantías, ¿verdad? El tener acceso no solamente a los medios de comunicación, el tener acceso a la educación, el tener acceso a la salud. Si yo cumplo con otra cantidad de condiciones, puedo tener un mejor derecho a la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Hay que entender este derecho como uno más. Es igual al derecho a la salud. Cuando uno sale y protesta porque la EPS es mala, exactamente pasa lo mismo con la información. La información tiene que garantizarme a mí que yo me construya como un sujeto de derechos, que yo me construya como un sujeto activo, que sea capaz de, que tenga todas las opciones, todos los argumentos para poder pedir lo que yo necesito, para poder tener la posibilidad de superarme. Por eso es importante para toda la gente. Cuando a mí me entregan una información a medias, cuando no tengo la oportunidad de realimentar, cuando yo no tengo eso, me están quitando posibilidades para que mi pensamiento vuele, se construya, realmente se consolide. En ese momento están violando mis derechos, mi derecho de libertad de información. Por eso es importante que todos nos unamos pidiendo efectivamente el derecho de estar informados y de poder informar, que como se mencionaba ahorita, pues lo que yo opino, así sea contrario a muchos, tiene toda la validez como la puede tener aquel opositor que yo tengo. Claro, pero con ciertos lineamientos, no censura, pero sí tiene que haber unos mínimos específicos, que es lo que se está pidiendo hoy con los medios tecnológicos, en los que finalmente cualquier colombiano, cualquier ciudadano del mundo se convierte en un periodista o en un reportero de la información, de los hechos, lo que está suscitando en ese momento, en el lugar en el que se encuentre, y está denunciando, evidenciando lo que sucede. ¿Cómo hablar de esos mínimos frente a este campo tan amplio que es el de las redes de comunicación, las redes tecnológicas que están al alcance de todos, sin excepción? Bueno, por un lado hay que decir que hay que buscar unos mínimos profesionales en el ejercicio del periodismo y unos mínimos éticos, hablando todavía del periodismo de los medios convencionales, porque la polarización nos está llevando a que uno de los dos canales se vuelva un espacio de adoctrinamiento ideológico, cuando una periodista o un periodista le da la palabra a un senador o a un congresista del Centro Democrático para que afirme que el proceso de paz le está entregando el país a las FARC, perdónenme, pero ahí no hay información, ahí hay una apuesta ideológica. Un editorial. Es decir, después de, o una columna de opinión, ¿no? Ahí no hay investigación, ahí no hay datos, ahí no hay periodismo con apoyo documental y con investigación de trabajo de campo sobre el terreno o sobre una base documental. Ahí hay un mero periodismo de declaraciones ideológicas y de tomas de partido de las redacciones de esos informativos que hacen de un espacio que debiera ser serio y profesional, un espacio de uniformación ideológica de la población. Los canales privados, los canales o los medios privados, tanto como los medios alternativos, también tienen que construir sus propios códigos de ética y empezar a generar una autorregulación. Entonces, precisamente por esos temores que hay con el asunto de que todo se vuelva una ley, yo invito a que sea una política que tenga una ley, que tenga unos mecanismos que permitan una regulación de la información. Si yo entiendo que tengo una responsabilidad tan grande como es brindarle la información a otro, tengo que empezar a mirar desde dónde me paro, que la gente entienda que es una opinión y que es una información, que son dos cosas diferentes, entender que mi papel no voy a ser parte de la decoración de un hecho. ¿Pero estamos listos para esa autorregulación? Creo que hay que empezar. Porque es que por estar listos nunca estamos listos realmente, entonces hay que empezar a exigirla y yo creo que el que la debe exigir es la ciudadanía.
O sea, la coyuntura del país en términos del acuerdo de paz debería servir para que la gente en este momento empiece a presionar porque exista otra información y porque exista otro sistema de medios, por garantizar otra forma de acceder a los medios de comunicación y porque los contenidos realmente reflejen lo que es Colombia. Por escuchar otras voces, las diferentes, las que están Sencillamente. ocultas, y tener la oportunidad de determinar si eso es lo que le parece, si no le parece, pero dejar a que sea el televidente, el usuario o el colombiano de a pie quien tome una propia decisión y no esté mediada por una editorial específica. Claro, un ejemplo, por ejemplo, de lo que estamos construyendo en términos de memoria para el país. Cuando hablemos de la retención del ELN a Salud Hernández Mora, cuando alguien lo googlee, vamos a hablar solamente de ella. Pero hay un señor que es periodista, que vive en la región, que se llama William Mora, y ese no aparece en los medios. Esas son las voces que tenemos que también dar cuenta, porque él sí sigue viviendo en el Catatumbo. Vamos a volver con nuestra compañera Viviana Bello y más reacciones. Omaira, una de las mayores preocupaciones pues para los periodistas del país, como es Ignacio Gómez, miembro de la Fundación para la Libertad de Prensa, pues es que justamente en este acuerdo de participación política también se entienda y se ejerza presión y control sobre los medios y la información. Nosotros también pudimos hablar con él. Es que con motivo de la guerra el país ha dejado de tener un tejido mediático. La red de medios de comunicación de Colombia es inferior en muchas situaciones a las de América Latina. A Colombia le hace falta periodismo regional, pero eso no se refiere a un periodismo politizado como el que se alcanza a insinuar dentro de los planteamientos de La Habana, sino que verdaderamente hace falta un periodismo de carácter comunitario que vele por los intereses de la comunidad, mucho más allá de cualquier enfoque político, que los lecheros puedan plantear su tema, que los campesinos puedan hablar de sus necesidades y de sus aspiraciones, como no sucede en la mayor parte de los campos colombianos, que no han tenido esos medios de comunicación precisamente con motivo de la guerra. O sea, la comunicación y la libertad, la comunicación, la libertad de expresión es un opuesto de la guerra. Digamos que estas guerrillas encontraron en alguna forma justificación para su levantamiento armado en la imposibilidad de plantear sus ideas. Los medios de comunicación están hechos para plantear ideas e interpretaciones, entonces lo más obvio es cambiar un arsenal por un medio de comunicación para que democráticamente todo el mundo pueda plantear sus ideas. Me parece perfectamente lógico un medio de comunicación a cambio de la vía armada para hacer sus reclamos, que los hagan civilizadamente como se hacen las democracias. Pues se abre un poco el escenario y la discusión, el debate sobre si se debe o no legislar una ley de medios de comunicación, tal cual como se ha hecho en Argentina y en Ecuador. Nosotros, Omaira, retornamos a estudio. Ustedes ya saben que pueden consultar esta información en www.fecode.edu.co. Feliz tarde. Viviana, gracias a usted y a sus invitados. Regresamos en unos minutos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Hacia dónde le estamos apuntando específicamente para hacer que esas voces, que como suena muy bonito y muchos han dicho, las voces de quienes no tienen voz, sean canalizadas por algunos medios específicos creados por ellos con unas condiciones, un tema de financiación por parte del Estado? Bueno, yo creo que volviendo a los medios convencionales, necesitamos repensar los medios públicos, los canales regionales, lo que quedó del sistema mixto de televisión,
cómo garantizar pluralismo allí, cómo también garantizar un espacio para la oposición, sea uribista, sea liberal, sea de izquierda, sea conservadora, sea la que sea, tiene que haber unos derechos de expresión de la oposición. Cómo garantizar los espacios periodísticos. Colombia es un país con un conjunto de problemas muy graves que sin embargo no se permite discutir con matices, no a la brava y no con ideologías baratas como el castrochavismo y todas estas construcciones ideológicas facilistas. El país requiere de unos espacios periodísticos en horarios decentes, en AAA, y hoy día no los tiene. Entonces, así como RCN y Caracol como informativos de televisión tienen que pasar los programas del Senado y el informativo de la Cámara, necesitamos una norma que obligue a tener espacios periodísticos de debate de alta calidad en horarios AAA. Eso no es nada del otro mundo, eso es una norma que tiene que ver con la promoción de una cultura cívica, para que se escuchen esa diversidad de voces que hoy día están opacadas, como recientemente en un buen artículo evaluativo de esos dos informativos dominantes, nos mostraba Omar Rincón cómo están prácticamente cancelando una amplia diversidad de interpretaciones, digamos, sobre un tema como el paro agrario o sobre un tema como la paz, que a veces pareciera que es un monopolio del gobierno y de sus negociadores y de las FARC, cuando si bien aceptamos que el gobierno no discuta el modelo económico o el modelo minero con las FARC, no puede dejar de discutir esos temas con la amplia sociedad colombiana. Yo insisto un poco en el tema de los contenidos y de el enfoque con el que se está realizando el trabajo periodístico. O sea, creo que sí hay que apostarle a contenidos diferentes. No creo que el tema, si hablamos de emisoras, nosotros decimos somos de los países que tenemos muchísimas emisoras. El tema no es necesariamente de una gran cantidad de medios de comunicación. Hacen falta sí, pero hay que mirar los que existen, hay que mirar cómo se están haciendo, hay que ver el tema de los contenidos, cómo estamos construyendo la información, qué tipo de lenguaje es el que estamos usando, a qué le estamos dando relevancia, porque es que a veces consideramos unas cosas como noticia que no necesariamente son. Algunas cosas que estamos mostrando como periodistas no necesariamente ayudan a reconstruir el tejido social o hablar de cultura o hablar de significado. No hacemos eso. Lo que estamos haciendo a veces es ser parte del paisaje. Ese es el periodismo que hay que modificar, que hay que entrar a cambiar. Entonces, no es solamente un tema de propiedad, no es solamente un tema de financiamiento, no se trata de la ley de los 33, de las otras legislaciones, se trata de una mirada mucho más amplia y más concienzuda. ¿Cómo equilibrar el escenario de la comercialización con el derecho de la información y la comunicación? Yo pienso que promocionando los medios públicos, porque tenemos que decirlo pues con Silvio Weisbord o con otros analistas, los medios privados producen una información comercialista. Total. Ahí el sentido de la información no es ayudarle a los colombianos a comprender mejor el proceso de paz, sino vender mercancías. Siempre pongo un ejemplo muy claro, los noticieros abren con 5 minutos de titulares y un desarrollo inicial de las primeras noticias y luego nos vamos a 7 minutos u 8 de comerciales. Entonces, tener eso claro, ese sentido comercialista, eso tiene que ser equilibrado por unos medios públicos, pero que al mismo tiempo, además de esto que yo planteaba antes de los derechos de la oposición y de la diversidad que expresen, que tengan consejos de redacción pluralistas, donde estén distintas fuerzas sociales, gremiales, del mundo del trabajo, de los educadores. Lo otro es que además esos medios públicos no están reflejando adecuadamente el territorio. Telecaribe es Barranquilla y punto. No logra dar cuenta de la diversidad regional de la costa Caribe y de San Andrés. Y así. Pero además, si se sabe, ¿qué papel juegan los sindicatos en esa construcción de esa política de medios? Yo pienso que las organizaciones del mundo del trabajo tienen que mejorar sus competencias comunicativas, su puesta en escena, renovar su discurso,
algo muy importante es mostrarles a la sociedad el valor del trabajo, porque en las últimas décadas pareciera que el único que crea riqueza social es el capital. Entonces el trabajo sigue allí en la fábrica, sigue allí en la producción, sigue en el campo, el valor del campesinado, el valor en general del mundo del trabajo tiene que visibilizarse más. En el caso de los educadores, el valor de los maestros en las regiones, sus liderazgos, porque el maestro en muchas zonas periféricas de nuestra geografía e incluso en muchas zonas metropolitanas es un líder social, y yo creo que en particular el magisterio, que tuvo páginas muy importantes con el movimiento pedagógico, con la revista Educación y Cultura, y tuvo un liderazgo intelectual, tiene que retomar esa posibilidad de trabajo y también, digamos, trabajar por el respeto a la asociación sindical, porque pues no es un secreto pues que ha habido intereses políticos y de grupos de la derecha ligados a violencias antisindicales, pues que han hecho un enorme daño a los movimientos sociales y estigmatizando la asociación. Y yo creo que Colombia necesita asociarse. Es decir, uno de los retos más grandes es que la gente se asocie, porque la gente suelta no puede trabajar pues por la defensa de sus derechos. Yo creo que es bueno que los sindicatos acompañen también a iniciativas como la Federación Colombiana de Periodistas en este reclamo de los derechos laborales, porque es que los periodistas tenemos la misma situación que tiene muchos de los colombianos: malos pagos, no hay seguridad social, el periodismo, especialmente en radio en región, es donde uno tiene que pagar para poder trabajar. Esas condiciones en las que están trabajando los periodistas, donde a veces no se gana ni siquiera el salario mínimo, donde uno termina, por lo que vende, es lo que uno termina ganando, esas condiciones hay que modificarlas si realmente estamos esperando que exista otro tipo de información, porque necesito no estar pensando en las angustias de qué voy a comer, sino realmente estar pensando en cómo llevar una mejor información a toda la sociedad. Bueno, ese es el ideal. Qué maravilloso sería eso, que en el Congreso de la República también hagan el ejercicio, así como lo hacen con otros sectores de manera muy loable, como lo han hecho con las empleadas del hogar, para que tengan primas y demás, que también piensen en los periodistas. Lo que pasa es que en este país el tema del periodista dejó de ser una tarjeta profesional y demás, y cualquiera puede salir en cualquier medio de comunicación a decir y a expresar cualquier cosa que le pase por su cabeza sin ningún tipo de restricción ni autorregulación, porque lo otro suena de manera negativa, pero sí debe haber una responsabilidad con quienes están detrás de cada medio, bien sea radio, prensa, televisión o los medios tecnológicos. Mil gracias por acompañarnos a esta hora y esperamos que todas estas iniciativas por consolidar una política pública de medios responsable, que ajuste a los medios tradicionales, pero también las nuevas posibilidades de comunicación, que empodere a los ciudadanos con el derecho a la comunicación. Qué bueno sería que algún día viéramos una movilización en el país de los colombianos exigiendo el derecho a la comunicación, a una buena información por parte de los medios de comunicación. Esperemos que la cosa no esté muy lejos, que sea pronto, más cerca de lo que esperamos. Mil gracias por acompañarnos nuevamente. A ustedes, muchísimas gracias. A ustedes, Omaira. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Salud.